Mary Todd Lincoln, de cómo la esposa de un desdichado presidente llevó a DSM-5 a su sepulcro. Desde que el presidente Barack Obama asumió la presidencia de los Estados Unidos, recibiendo el Premio Nobel de la Paz. En América ha habido 14 matanzas en masa, en las que, cada vez, murieron personas de todas las edades. Y, como corolario común, en cada ocasión, se culparía al gobierno por los hechos. Lo último fue resultado de una admitida incapacidad, inercia, o inhabilidad de maniatar al autonombrado ángel guardián de la democracia norteamericana representado por los implacables defensores de la Segunda Enmienda Constitucional de ese país. Encarnada en la Asociación Nacional del Rifle, NRA, oponente exitoso a toda forma de control de la posesión de armas de fuego de toda clase, propósito y calibre que cualesquiera antojase. Uno de los eslogans predilectos de la NRA es: las armas de fuego no matan, la gente son quienes matan. FEFLEN, la Asociación Nacional del Rifle, NRA culpable indirecta de la tragedia lóbrega de Orlando. Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos y el primero por el Partido Republicano. Individuo de perseverancia tenaz, talentos oratorios inigualables y protagonista abolicionista de la esclavitud en América. Trágicamente, Lincoln murió víctima de la munición de un asesino fanático que le robó la vida antes de alcanzar la cúspide de su apostolado. Este presidente ejemplar, en tiempos pasados ha sido sujeto de nuestro interés clínico, cuando contribuyéramos artículos acerca de los varios trastornos médicos que, en vida, lo pagarán. Su única esposa fue la controvertida y, a menudo, injustamente criticada, Mary Todd, quien se ha considerado que fuese víctima de depresiones por algunos de sus detractores y de una variedad conjeturada de trastornos severos de la personalidad. La importancia de la presente contribución. En este periodo en la historia de América, cuando miembros de las agencias del orden público y espectadores inocentes son cercenados por las balas de seres fanáticos quienes destruyen vidas, sin razón, y sin saber por qué lo hacen. O cuando candidatos estridentes y ofensivos, al estilo Donald J. Trump, utilizan las oportunidades brindadas para el debate de sus méritos electorales, dedican los espacios concedidos para alardear acerca de sus dimensiones fálicas y, en su lugar, atentan disminuir a la esposa de un oponente por haber sido víctima de un trastorno bipolar. Para leer más, http://nimac.com/cienciofus/20106-3-etakin-80-for-depression-is-a-disgraceful. Move.html cierra paréntesis. Nos sentimos obligados a ofrecer clarificaciones y enmiendas para el beneficio de nuestras audiencias, lectores y seguidores radiotelevisivos. En esta coyuntura, que el albur nos ofrece, nos parece oportuno reflexionar, como hemos hecho en nuestros programas populares, acerca de la validez de la etiqueta trastorno emocional. De la veracidad de los candidatos que a todos traicionan, como lo hacen, demostrando la relevancia del mecanismo de defensa de la escisión vertical y del uso reflejo de la mendacidad para lograr sus fines personales a la expensa del elector votante. Para hacerlo inesperado, comenzaremos esta lección con el tema favorito del iconoclasta sublime de la idea que titula su obra cumbre, El mito de la enfermedad mental, The Myth of Mental Illness by Thomas Szasz, 1920 a 2012. Thomas Szasz era un psiquiatra y psicoanalista norteamericano de origen húngaro, de extraordinarios méritos y de visión inmensa. Como científico aprendió mucho acerca de la historia trágica de su compatriota el galeno Ignaz Semmelweis, 1818 a 1865, cuya vida fue irremisiblemente damnificada por la intransigencia de los médicos de su época. En su autobiografía, Szasz revela cómo él, personalmente, fuese profundamente conmovido por la trágica historia del obstetra y coterráneo magiar Ignaz Semmelweis. Semmelweis actualmente ha sido aclamado el salvador de mujeres por su descubrimiento que la fiebre puerperal, una forma de septicemia, podría ser prevenida si los médicos tan solo lavaran sus manos en una solución clórica antes de conducir exámenes ginecológicos. Sin embargo, en vida, sería ignorado y vituperado por sus colegas. Lo que resultara por su parte en una oposición airada, indignada y provocadora. Eventualmente, debido a lo apasionado de sus protestas, sus coetáneos, incluyendo su esposa, juzgaron que el galeno estaba perdiendo la razón. Como consecuencia, y cayendo víctima de un ardid, en 1865 Semmelweis fue encerrado en un asilo para dementes, donde, en una ironía del destino, moriría, precisamente, de septicemia en solamente 2 semanas. La evidencia de maltratos físicos sufridos durante la estadía involuntaria en el sanatorio, en su día fue injustamente ignorada. Lo que nunca había sido remediado hasta la fecha de hoy,
Solamente sería, con los descubrimientos de Pasteur, que las ideas del ilustre médico ganarían la amplia, y bien merecida, aceptación que en sus tiempos le negaran. He aquí lo que el joven Thomas Essas dice que aprendiera en su autobiografía, acerca de la historia de Semmelweis. Me enseñó, en una temprana etapa de mi vida, la lección de que puede ser peligroso estar equivocado, pero, estar en lo cierto, cuando la sociedad considera las falsedades de la mayoría como verdades, puede ser fatal. Seguir leyendo. http://www.wildescolts.com /psych-op-a-coerción 13-esas.pdf cierra paréntesis. La historia de Semmelweis resultó en la publicación por Essas de El mito de la enfermedad mental como abominación al uso de la psiquiatría de manera represiva. Leer más. http://secretoscuba.cultureforum.net T1310-psiquiatría-cubana-una-perversa-ideología-represiva cierra paréntesis. Prosiguiendo. Antes de continuar con esta tesis, en la cual consideramos las ideas avanzadas por otros investigadores, nos preguntamos si no existe la posibilidad, aunque quizás sea remota, de que los estallidos emocionales del acosado médico no fuesen resultado de una deficiencia vitamínica B12, como hemos expuesto en otras contribuciones científicas al respecto. En mi ponencia La locura megaloblástica presento el caso de una mujer víctima de una deficiencia vitamínica B12 que resultara en un estado de desorganización emocional, la cual respondiera a la administración de esta vitamina. En un artículo reciente, el Dr. John G. Sotos presenta una descripción del caso de Mary Todd donde ofrece evidencia persuasiva de que la esposa del presidente Lincoln haya sufrido de la anemia perniciosa complicada como un caso de trastorno emocional. Este caso proporciona evidencia adicional de la certeza de mis contribuciones al respecto y de la importancia de considerar las etiologías físicas para explicar los trastornos considerados psiquiátricos. Para leer el informe, http://www.history.com /news according-new-theory-mary-todd-lincoln-likely-at- anemia cierra paréntesis. Más adelante encontré por serendipia el erudito artículo escrito por el psicólogo Dr. Robert Gallen, quien ofrece en su ponencia New Look at Mental Disorders una dimensión extraordinariamente lúcida del campo de la nosología y taxonomía psiquiátricas, ofreciendo una detallada descripción de los orígenes y fallos de DSM en todas sus permutas. La única crítica que podremos ofrecer al artículo susodicho de naturaleza escolar es que restringe el crédito debido a los investigadores de Washington University por sus contribuciones a la taxonomía de nuestro campo. Este defecto se enmienda de antemano en mi publicación que precediera a la del Dr. Gallón titulada Anorexia mirabilis, anorexia sagrada, accesible siguiendo este enlace. http://www.monografías.com trabajos 89 /anorexia mirabilisa anorexia sagrada anorexia mirabilisa anorexia sagrada. Nuestra misión en esta ocasión ha sido asimismo la de adelantar la causa contra el estigma social de la enfermedad mental que tanto predomina en nuestro medio. En otros artículos he reportado al respecto cómo un diagnóstico psiquiátrico le costó la candidatura a la vicepresidencia norteamericana al senador Thomas Eagleton hace unos años. Leer más. /trabajo 104 /personalidad obsesiva compulsiva depresión Y catecolaminas /personalidad obsesiva compulsiva depresión Y catecolaminas. Existe una tendencia injusta a la medicalización de la psiquiatría como tanto el Dr. Gallón y yo expresamos en nuestros trabajos. Hoy, debemos de subsanar esas tendencias inhumanas admitiendo que el estigma de la enfermedad mental es causado por la falta de entendimiento de los factores involucrados, los que nos pertenece a todos remediar en lugar de avivar la llama de los prejuicios como tantos continúan haciendo. En resumen, en este ensayo he tratado de poner en perspectiva los daños que causan los políticos descorazonados que aplican sus prejuicios para tachar y disminuir la autoestima de quienes los oponen. Esta campaña electoral estadounidense corrobora que el político norteamericano es tan venal como los demás en el resto del mundo, y que la apatía que tantos sienten para ejercer el derecho de votar se extingue frente a la mediocridad e ignorancia de todos los candidatos, cuyas esposas plagian los discursos que otros han pronunciado. Para leer la historia. http://www.news.com storyline 2016 Trump campaign struggles manage Melania Trump speech fallout N612446 cierra paréntesis.
Esta es una penosa realidad que debemos aceptar como parte de la vida y como soporte de mis ideas acerca de la presidencia como cargo superfluo y de los políticos como seres nocivos en una mayoría de los casos. Fin de la lección. Autor: Dr. Félix E. F. Laropka. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.